Bueno, vamos a iniciar con la evaluación de los parámetros físico-químicos de fósforo, nitrógeno y también dureza como parte fundamental de la calidad del agua. Empezamos por los compuestos relacionados con fósforo y se puede decir sobre estos que están asociados con el ciclo biogeoquímico del fósforo. Aquí encontramos entonces un ejemplo de ese esquema donde vemos que el fósforo inicialmente, como se menciona acá en la parte superior, acá se recopilan como parte de esas observaciones. Este fósforo proviene principalmente del suelo y de las rocas que hay presentes en la geósfera. Su disolución en el agua se debe a la presencia de ácido carbónico en aguas ácidas, entonces parte de ese fósforo puede pasar a las fuentes hídricas. Hay dos rutas que puede tomar el fósforo. Una de ellas que pueda sedimentar en presencia de algunos compuestos como hierro, como aluminio, y otra puede mantenerse entonces, puede ir precisamente al material vegetal al interior de las fuentes hídricas gracias al consumo por las plantas o el fitoplancton. Estas plantas, al morirse o al ser consumidas por la fauna del ecosistema, entonces permite como el traspaso de ese fósforo entre diferentes especies. A nivel entonces ya terrestre, a nivel atmosférico, parte de esos, esa fauna que se encuentra en los ecosistemas hídricos puede ser consumida. Y también allí entonces sucede una transferencia de ese fósforo a las diferentes especies. Los desechos tanto de la fauna acuática como de la fauna terrestre y la fauna aérea, pues digamos que permite retornarle tanto al agua como al suelo ese compuesto de fósforo. Entonces, el origen natural principal es el origen de los ortofosfatos por el suelo, y hay un origen también natural debido a los compuestos biológicos asociados con las proteínas, el ADN, el ARN, los compuestos, los fosfolípidos también entonces contienen fósforo, y digamos que esta fuente ya se considera como fuente orgánica. Dentro del origen natural, entonces, como se mencionaba previamente, se encuentran los ortofosfatos, y esta fuente se conoce entonces como fuente inorgánica. Otra fuente inorgánica, pero que ya no está asociado con el origen natural, son los fertilizantes. Los fertilizantes también son considerados como compuestos de tipo inorgánico. Digamos que de forma natural, la presencia de fósforo en el agua tiene una concentración que es realmente muy pequeñita. Digamos que pueden encontrarse valores por debajo de 0,005 miligramos sobre litro, que es una concentración muy pequeñita, pero también pueden encontrarse valores cercanos a los 0,02, donde entonces se puede establecer que la actividad allí natural es de hecho un tanto mayor, dependiendo como de la vegetación y de las especies que se encuentran allí biológicas. Sobre el origen antropogénico se puede mencionar que ya vimos que uno de ellos es el origen inorgánico de los fertilizantes, y hay otro origen orgánico que también proviene principalmente de los desechos que generamos nosotros como seres humanos. Entonces acá tenemos la orina y también las heces fecales. Cuando se tiene alto contenido de microorganismos, entonces puede generar que la presencia de ese fósforo también se incremente, porque ellos también pueden eliminar en algún momento este elemento por degradación, muerte celular o por, digamos, algunos desechos que puedan formar. En el RAS título A entonces se menciona un valor límite para aguas en consumo humano. Entonces acá tenemos que un máximo valor permitido es el de 0,2 miligramos de fosfatos en el agua
Si hay fuentes hídricas que tengan una mayor concentración, entonces ya se puede considerar que esas fuentes hídricas ya se encuentran altamente contaminadas y muy seguramente no son factibles que se puedan tratar, ya que el fósforo es uno de los elementos más difíciles de remover en conjunto con los nitrógenos. Algo para resaltar es que estos dos componentes, tanto fósforo como nitrógeno, son los que se utilizan en los fertilizantes, dado que ellos permiten el crecimiento de los productores primarios que son las plantas. Entonces, por eso es que los fertilizantes tienen alto contenido de estas dos especies y su utilización es bastante frecuente en las actividades de agricultura. Hablando sobre los compuestos de nitrógeno, tenemos asociadas tres especies: los nitratos, los nitritos y el nitrógeno amoniacal. Este ciclo que se presenta a continuación es el del nitrógeno, pero es el que sucede sobre la superficie terrestre. Existen algunas singularidades y diferencias con respecto al ciclo que se lleva el nitrógeno en las fuentes hídricas. Entonces vamos a revisar y a retomar algunos de las observaciones realizadas sobre el ciclo del nitrógeno en la parte terrestre. El nitrógeno que se encuentra en su estado gaseoso como N2 es fijado por unas bacterias que se llaman fijadoras, y estas lo que hacen es tomar este nitrógeno para introducirlo tanto a la tierra como llevarlo a las raíces de las plantas. Previamente ese nitrógeno fue convertido a amonio por las bacterias reductoras o también algunas bacterias nitrificantes, que son las que consumen oxígeno, permitieron entonces hacer que ese nitrógeno pasara al ion nitrito y luego pasara al ion nitrato. Estas bacterias nitrificadoras requieren entonces de un alto contenido de oxígeno para realizar esta reacción química. Por ello, cuando hay una alta presencia de nitrógeno, se puede decir que se requiere también una gran cantidad de oxígeno para realizar esta reacción química. El compuesto predilecto por las plantas con base a este nitrógeno es el amonio. El amonio acá está en su menor estado de oxidación, por lo tanto digamos que las plantas no necesitan realizar esta labor previa para poderlo asociar a su metabolismo. Mientras que la fuente secundaria en predilección son los nitratos. Allá digamos que las plantas sí necesitan hacer un esfuerzo un tanto mayor para poder romper esta molécula y incluirla dentro de su metabolismo. En algunas ocasiones puede llegar a ocurrir que no haya presencia de amonio ni de nitratos, sino que se presenten los nitritos. Estos nitritos tienen un estado intermedio de oxidación y en este caso los nitritos también pueden ser consumidos por las plantas. Sin embargo, estos nitritos son tóxicos para ellas. Entonces las plantas solo pueden consumir una muy baja concentración de los nitritos y pues en muchas ocasiones se ven en déficit de nutrientes, por lo tanto puede que no crezcan lo suficiente. En caso de llegar a consumir una mayor concentración, pues muy seguramente no solo no crecen, sino que también pueden morir. Cuando hablamos del ciclo del agua, del ciclo de nitrógeno en el agua, entonces vemos que algunas de las diferencias son las siguientes. Primero, las bacterias que fijan el nitrógeno son las cianobacterias que solo se presentan a nivel del agua, no se presentan a escala de suelo. Eso es una de las diferencias. La segunda diferencia es que el amoníaco, este es el compuesto de amoníaco, solo están presentes en fuentes hídricas con muy bajo contenido de oxígeno o por ejemplo las aguas subterráneas. Sin embargo, en fuentes hídricas superficiales que debe tener una alta concentración de oxígeno, en caso de que se llegue a presentar el ion amonio, este sería un indicativo de contaminación del agua ya por vía principalmente de tipo antropogénico. El compuesto que por lo general se presenta en el agua en fuentes hídricas de tipo superficial son los nitratos, dado que los nitratos tienen un estado de oxidación el más alto. Cuando hay un alto contenido de amonio, este alto contenido de amonio, independiente si es oxidado por vía química
o por vía biológica genera un gran consumo de oxígeno. Por eso es que en las fuentes hídricas este es un compuesto que genera una alta demanda bioquímica y química, que es la que se conoce como DBO y DQO. De esta forma, una fuente hídrica con alto contenido de este amoníaco permite obtener entonces un conocimiento sobre el estado de contaminación del agua. Frente a lo mencionado anteriormente, entonces también se debe reconocer, digamos, que una de las fuentes de nitrógeno no es solo la atmósfera, sino también los fertilizantes, como se mencionó en el caso del fósforo. Y estos fertilizantes, al disolverse en el agua, se riegan sobre el suelo. Parte de las plantas lo pueden consumir, pero parte de este nitrógeno puede llegar a las fuentes subterráneas. Entonces digamos que la concentración puede ser bastante alta y cuando las fuentes subterráneas afloran a la parte superficial, pues digamos que allí se encuentra un problema que que es bastante común, que es generar el estado de eutrofización de las aguas. Aquí tenemos entonces la relación de los diferentes compuestos que pueden estar en diferentes fuentes hídricas y es lo siguiente. Estos dos se conocen como amoníaco y amonio. El amonio es el ion positivo del amoníaco porque tiene un hidrógeno adicional y tiene el estado de oxidación más bajito. Recordemos que cuando tiene el estado de oxidación más bajito es porque se encuentra reducido y esto es propio de fuentes hídricas subterráneas o muy contaminadas. En presencia de oxígeno, cuando este amonio o este amoníaco se coloca en presencia de oxígeno, puede dar origen a las otras dos formas de nitrógeno, que es la del ion nitrito, y con mayor presencia de oxígeno, la del ion nitrato. Cuando una fuente hídrica tiene una buena concentración de oxígeno, entonces el paso es prácticamente que directo y a partir del amonio o del amoníaco se puede formar, en este caso, el ion nitrato. Esto es característico de las fuentes superficiales. Pero cuando ya hay una carencia determinada de oxígeno, cuando ya la concentración de oxígeno es muy limitada, lo que aparece es el ion nitrito y no hay la suficiente cantidad de oxígeno para transformarlo en nitrato. Recordemos que como el nitrito es un compuesto tóxico, es un compuesto tóxico, pues digamos que las fuentes hídricas que tengan presencia de nitrito ya se pueden considerar como contaminadas. Aquí tenemos una observación y es que concentraciones por encima de los 0,25 miligramos de amonio sobre litro afectan el crecimiento de los peces y concentraciones por encima de los 0,5 pueden ser letales para los mismos. En esta diapositiva se recopilan entonces también las diferentes fuentes hídricas que existen a nivel de Colombia y se encuentra que la región amazónica, donde las fuentes hídricas son más limpias, tienen un muy bajo contenido tanto de iones nitrato como iones nitrito. Entonces digamos que esa contribución es por lo general de tipo natural. Su bajo contenido se debe a que el nitrógeno circula es principalmente la biomasa y una muy poca cantidad queda en la solución de agua. Estas fuentes hídricas son consideradas como oligotróficas, lo que quiere decir que tienen un bajo contenido de nutrientes, fósforo y nitrógeno que puedan promover el crecimiento masivo de los productores primarios. Ya en fuentes hídricas que se encuentran en lugares de media montaña o fuentes que se encuentran cercanas al nivel del mar, ya el contenido de nitrógeno, al igual que el del fósforo, es mucho mayor por las contribuciones predominantemente antropogénicas y digamos que allí el estado eutrófico cambia hasta llegar y considerarse los estados eutróficos e hipereutróficos. Los embalses tienen una característica intermedia entre los cuerpos de agua lóticos y lénticos. ¿Qué significa estos dos términos? Los cuerpos de agua lénticos son aquellos como las lagunas y los lagos, que son cuerpos de agua aparentemente estáticos, como si ellos no se movieran. Sin embargo, ellos sí tienen un flujo muy, muy bajito,
porque pues constantemente el agua de un lago se está renovando, solo que esa tasa de renovación es muy bajita y parece como si no se moviera. Las fuentes lóticas son todo lo contrario. Allí entonces se demuestra la presencia de un caudal, un flujo volumétrico que sí es aparente, que sí se puede observar, y entonces se dice que estas fuentes lóticas sí se puede apreciar el movimiento del agua. Dentro de ellas se consideran, por ejemplo, los ríos y las quebradas. Los embalses, digamos que por tener una característica léntica, parte de los nutrientes pueden precipitarse hacia el fondo y por lo tanto digamos que su contaminación no es tan grande como en el caso de los ríos, que sí tienen un flujo constante y pasa a través de las diferentes poblaciones. Sobre los nitratos, y de hecho también vale aclarar acá que incluimos los compuestos de fósforo, se debe mencionar que una baja cantidad de esos nutrientes promueve el crecimiento adecuado de las especies vegetales acuáticas y estas pueden producir oxígeno en el agua, lo cual permite entonces la reoxigenación de la fuente hídrica. Es una de las fuentes de reoxigenación en conjunto con la atmósfera. Una baja cantidad de nutrientes entonces puede llegar a permitir el paso de la luz al interior y el desarrollo de las actividades metabólicas propias del ecosistema. ¿Qué pasa cuando la cantidad de nutrientes es muy grande? Entonces esto va a generar el crecimiento masivo de organismos fotosintéticos, pero sobre todo no de los que se encuentran al interior arraigados al suelo que está en contacto con el agua, sino aquellos que son suspendidos y pueden crecer en la parte superior. Esto es característico, por ejemplo, de las especies de fitoplancton, que crecen en la parte superior. Observen que ellas reciben toda la fuente de luz y parte de ella la pueden reflejar e impiden el paso al interior de los rayos lumínicos, lo que conlleva a la muerte de estas especies de flora acuática y ya no hay más oxígeno que pueda provenir de allí. Si bien estas especies vegetales también pueden producir oxígeno, realmente ellas no lo producen al interior de la fuente hídrica, sino que lo producen es al exterior. Entonces no estarían aireando la fuente hídrica al interior y promueven entonces el cambio del estado aerobio a estado anaerobio del agua, matando todas las especies que se encuentren en el ecosistema. Aquí se tiene una tabla de comparación entre los estados tróficos y las diferentes concentraciones que pueden adoptar los diferentes compuestos de nitrógeno en el agua, al igual que en el caso del fósforo total. Entonces, evaluando las concentraciones de una fuente hídrica evaluada a escala de laboratorio, se puede identificar cuál es el estado trófico del agua. Ya hablando sobre el parámetro de la dureza y su asociación con el calcio y el magnesio, tenemos lo siguiente. El calcio también es un parámetro que permite establecer el estado trófico del agua. Recordemos que el estado trófico del agua está asociado con la productividad de la misma. Tenemos que una baja productividad es característico de cuerpos de agua oligotróficos, mientras que fuentes de alta productividad está asociado con fuentes de tipo eutrófico. Si se conoce la concentración de calcio de esta manera, se puede establecer también un estado asociado a el estado trófico. Ahora, sobre la dureza, esta tiene pues una definición bastante extraña y es la que menciona que la dureza impide la formación de espuma en el agua. ¿A qué se debe esta definición? Cuando se realiza el lavado de algún implemento, algún elemento, algún elemento sólido, valga la redundancia, digamos que esto se realiza con tensoactivos. Los tensoactivos son los jabones y normalmente la agitación de ese jabón va a generar espuma.
La presencia de este jabón cuando entra en contacto con el material sólido permite remover entonces la suciedad y de esta forma ayuda a que se encuentre limpio el material que se desea lavar. Sin embargo, cuando hay presencia de dureza en el agua, estos elementos que generan dureza son los que reaccionan precisamente con el jabón o con el detergente. Y esa reacción genera compuestos sólidos que se dan al fondo y no se genera espuma. Esa es la justificación entonces o la definición de la dureza en el agua y la razón de por qué. Valores de dureza entonces permite establecer el tipo de dureza que existe en el agua. Hay fuentes hídricas muy suaves que por lo general son también conocidas como fuentes agresivas porque por lo general cuando hay una muy baja dureza hay una alta presencia de acidez en el agua. Entonces, esta acidez en el agua puede generar diferentes complicaciones a nivel de los ecosistemas y pues digamos que un valor muy bajo de dureza debería ser tenido en cuenta como un valor que llame la atención. Ya fuentes hídricas que tengan una dureza muy alta también generan problemas, sobre todo porque son fuentes hídricas que muy seguramente van a generar taponamiento en las tuberías. Y digamos que si bien no afecta la salud, muy posiblemente sí puede afectar el bolsillo cuando se trabajan en procesos industriales o también pues el agua que pueda llegar a la casa. Genera taponamiento y las tuberías allí no se pueden emplear más y toca realizar cambios preventivos. Esto puede generar entonces costos sobre los usuarios de este tipo de agua. Sobre la estimación de la dureza, digamos que hay laboratorios químicos los cuales proporcionan el valor de la dureza, pero en muchas ocasiones se mencionan cuáles son las concentraciones de los componentes que generan dureza y uno está en la obligación de estimarla. Entonces, acá tenemos diferentes links asociados al cálculo de esta dureza para que ustedes puedan observarlos. La dureza se debe entonces principalmente a los iones de calcio, magnesio, también se debe a los bicarbonatos y carbonatos en el agua, así como algunas bases. Hay otros elementos en menor proporción que generan una menor dureza, pero que pueden estar presentes como el hierro, el aluminio, o el manganeso. Entonces, en algunas ocasiones estos compuestos no son tenidos en cuenta dentro del cálculo de la dureza, sino principalmente los que tenemos en la parte superior. Sin embargo, observemos lo siguiente. Nos devolvemos entonces una diapositiva y vemos que tanto el calcio como magnesio tienen unas unidades asociadas al nombre del metal. Pero cuando hablamos de la dureza, las unidades del carbonato de calcio son las predilectas para este parámetro. Si ustedes recuerdan el tema de alcalinidad y acidez, de hecho, también manejaba estas mismas unidades. Miligramos de carbonato de calcio sobre litro. Y resulta que la dureza evaluada a escala de laboratorio se conoce como dureza total, que es la suma de la dureza fija más la dureza temporal. ¿Quiénes son los que promueven la dureza fija? Entonces, los cationes de calcio y magnesio
hierro, aluminio y manganeso. Estos son los que están asociados con la dureza fija. ¿Quiénes son los que promueven la dureza temporal? Los asociados a la alcalinidad. Pero como tienen diferentes unidades y la dureza se expresa en miligramos de carbonato de calcio, sobre litro, es necesario convertir las unidades de los términos asociados con esa dureza fija a las unidades de miligramo de carbonato de calcio sobre litro. Entonces, en estas diapositivas precisamente se presenta cómo se realiza esa conversión. Algo para tener en cuenta también dentro de esta diapositiva es que hay una dureza temporal. ¿Y por qué se llama temporal? Resulta que cuando se incrementa la temperatura de una solución acuosa, estos compuestos pasan a formar dióxido de carbono, una parte de dióxido de carbono y también una parte de carbonato de calcio. Resulta que el dióxido de carbono es un compuesto que tiende a escapar hacia la atmósfera, entonces él se pierde yendo hacia la atmósfera, mientras que el carbonato de calcio es un elemento sólido que, hecho por el contrario, en lugar de subir, lo que hace es precipitarse y es el fondo de la solución, y el agua va a disminuir su contenido entonces de alcalinidad y también de dureza temporal. Por eso se llama temporal. Mientras que la dureza fija no va a variar independiente si sube o baja la temperatura. Terminamos esta parte sobre los compuestos nitrogenados de fósforo y de calcio y seguimos con la evaluación de otros parámetros físico-químicos. Dentro de otros parámetros físico-químicos altamente importantes dentro de la evaluación de la calidad del agua, se encuentran los asociados con el azufre, en forma de sulfatos o de sulfuros. La fuente de este azufre, entonces, principalmente son los sedimentos y las rocas, como en el caso también de el fósforo, y se pueden generar diferentes minerales, como es el sulfato de calcio, o como es la pirita, que es sulfuro de hierro, y ellos principalmente se disocian en las fuentes hídricas para formar los iones de azufre. Una fuente adicional de azufre también es el dióxido de azufre que se presenta en el aire. Sin embargo, este dióxido de azufre tiene su origen principalmente o en los volcanes o también en las fuentes antropogénicas, y digamos que la presencia en la atmósfera puede generar la lluvia ácida que puede acidificar una fuente hídrica. En fuentes superficiales, la presencia de azufre principalmente se debe a los sulfatos, mientras que en fuentes subterráneas la presencia de azufre se debe a los sulfúricos. Entonces los sulfuros tienen un estado de oxidación de -2, mientras que los sulfatos, como lo que tenemos acá, tienen un estado de oxidación de azufre de +6. Entonces vemos el estado más reducido presente en aguas subterráneas o en aguas con bajo contenido de oxígeno, y el estado oxidado corresponde a fuentes hídricas con buena concentración de oxígeno. Normalmente, las fuentes hídricas limpias presentan una concentración entre 2 y 10 miligramos sobre litro. En algunas ocasiones pueden tener un contenido un poco mayor debido de pronto al movimiento del agua. Fuentes hídricas que se encuentran cercanas a zonas volcánicas sí tienen una mayor concentración de azufre y es de 50 miligramos sobre litro. Entonces, estos valores son típicos de fuentes hídricas cercanas a las regiones volcánicas, y lo primero que uno debe preguntarse es si la fuente hídrica que está evaluando, pues en qué región se encuentra. Puede ser que sea la región volcánica o que el tipo de suelo tenga un alto contenido precisamente de azufre. Lo que se menciona en el RAS título B y la resolución 2115 es que la máxima concentración en en aguas para consumo es de 250 miligramos sobre litro. Sin embargo, pueden haber poblaciones que puedan consumir mayor contenido, pues porque digamos que esto es uno de los compuestos más difíciles de eliminar.
Acá tenemos entonces el ácido sulfúrico, digamos que acá se recopila todo lo mencionado previamente, dónde se encuentra, entonces en fuentes hídricas subterráneas o en fuentes hídricas con un muy bajo contenido de oxígeno. Ese sulfuro puede generar entonces, digamos, aguas que tengan una alta toxicidad, porque estos sulfuros generan aguas altamente tóxicas y digamos que su efecto es tan fuerte que las especies biológicas allí presentes pueden morir y no retornar. Sobre los cloruros, se puede mencionar que las diferentes aguas dulces o que son aguas continentales tienen contenidos entre 10 y 250 miligramos sobre litro. Hay algunas fuentes hídricas muy salobres que llegan a tener contenidos hasta de 20.000 miligramos sobre litro. Son fuentes hídricas que se conocen como muy salinas. La presentación entonces de ese cloruro es en forma de cloruro de sodio, que también está relacionado con la salinidad. Digamos que esta sería como una de las formas de presentar la presencia de ese cloruro. En las regiones montañosas, la concentración de cloruro es muy baja, pero en la medida que una fuente hídrica va descendiendo hasta la parte de el nivel del mar, esa concentración de cloruros va aumentando y sobre todo se debe a actividades de tipo antropogénico. Una fuente de cloruros de tipo antropogénico precisamente es las excretas humanas en la forma de la orina, donde digamos el consumo de sal dentro de la dieta puede liberarse con la orina y digamos que allí se incrementa la concentración de cloruros. Nuevamente el RAS menciona que hay una concentración máxima en agua para poder consumir que es de 250 miligramos por litro, pero al igual que en el caso de los sulfatos, también hay poblaciones que pueden llegar a consumir, de hecho, valores superiores. Fuentes hídricas que tienen muy baja concentración, que son fuentes hídricas muy limpias, por lo general tienen valores de concentración promedio de 5 miligramos sobre litro. Sobre los coliformes se pueden reconocer dos tipos, y son los coliformes fecales y los coliformes totales. La fauna que se pueda encontrar allí genera liberación de heces, y digamos que genera la liberación de este tipo de coliformes, pero pues es una concentración muy baja. Ya concentraciones altas de coliformes fecales señalan una alta contaminación de tipo antropogénico por el uso que pueden dar los seres humanos a la fuente hídrica y la liberación de sus desechos. Parte de estos coliformes, una gran parte de ellos no son patógenos, pero sí están asociados con organismos que sí lo son y por lo tanto, a pesar de que la gran mayoría de ellos no son patógenos, deben eliminarse. Algunos de estos microorganismos, recordemos sobre las diapositivas de oxígeno disuelto que también están asociados entonces con la demanda biológica de oxígeno, y algunos de ellos pueden ser tanto de tipo aerobio como de tipo facultativo o de tipo anaerobio. Aquí tenemos entonces una tabla que recopila los diferentes usos del agua en función de la concentración de coliformes que pueda tener. Entonces, hay fuentes hídricas de tipo recreativo, con fines recreativos, hay otros de pesca, hay aguas para la agricultura, pero aquí también se señala un intervalo para aguas que puedan considerarse como muy contaminadas y que serían aguas que muy difícilmente, digamos, deberían tratarse, dado que su eliminación puede ser bastante costosa. La eliminación puede ser bastante costosa sobre estos coliformes o que pueda requerir equipos especiales. Acá sobre el decreto 1594, que es un decreto derogado, o sea que en este momento ya no se utiliza, sí es bueno reflejar cuáles eran como las concentraciones que presentaba, y decía que una fuente hídrica como máximo debe presentar 20.000, acá las unidades de los microorganismos, que es número más probable, por ejemplo, sobre 100 mililitros, y en el caso de coliformes fecales, un valor máximo de 2.000.
Sin embargo, estos valores no son lo suficientemente restrictivos y en la resolución 2115 sí se menciona que para aguas de consumo humano sí se deben eliminar todos los microorganismos presentes en la fuente hídrica. Acá tenemos otra clasificación de la entidad de Conaguas, que es de México, donde sí nos permite clasificar la fuente hídrica en función de la concentración de los coliformes. Cuando hablamos de hierro, este hierro entonces su principal fuente es precisamente los suelos, como lo vimos en el caso de los sulfuros. Este hierro se encuentra en forma de óxidos férricos, sobre todo en aguas superficiales, pero estos óxidos férricos por lo general se encuentran en el fondo, porque son compuestos precipitados. En fuentes hídricas con bajo contenido de oxígeno o fuentes hídricas subterráneas, esta cantidad de hierro sí se incrementa porque se vuelve soluble en el agua. Entonces, fuentes hídricas subterráneas sí puede tener un contenido considerable de hierro presente en el agua. Valores que se puedan reconocer de hierro en las fuentes hídricas está entre 0 y 10 miligramos sobre litro, siendo como lo más común obtener valores por debajo de 1 miligramo sobre litro. Allí generan aguas con cierto color, entre amarillo y rojizo, sobre todo rojizo, y pues depende del pH en el cual se encuentre ese hierro disuelto en el agua. Sobre el hierro también se puede decir que en diferentes lugares, evaluando diferentes cuerpos de agua, en Colombia se pueden encontrar diferentes valores y que pues esos pueden estar asociados a fuentes hídricas con mayor o menor contaminación. Entonces acá tenemos reflejado cuáles son esos valores sobre esas fuentes hídricas. El manganeso es otro de los metales que se encuentra presente en aguas, sobre todo de tipo subterráneo, que al igual que el hierro, se encuentra en su forma disuelta y si llega a estar en presencia del oxígeno, va a generar óxidos que van a precipitar y se van a separar fácilmente del agua. Entonces, ellos predominantemente se encuentran en fuentes con bajo contenido de oxígeno o en fuentes subterráneas para que se encuentren disueltos y ya cuando salen a la atmósfera, estos van a precipitar y se van a separar. Entonces el RAS y la resolución 2115 contienen como cuáles son los valores máximos permitidos de tanto hierro como manganeso en las fuentes hídricas, en el agua potable después del tratamiento de una fuente hídrica. Parte de lo mencionado previamente está dicho acá. Acá tenemos como algunos de los efectos cuando se superan los valores límites que menciona la normatividad y cuáles serían esos efectos. Y digamos que para el hierro un valor sobre el RAS, un valor máximo sobre el RAS de hierro está entre 0,5 miligramos sobre litro, no debe superar este valor. Y para el manganeso, aguas de consumo humano, no debe separar 0,1 miligramos sobre litro porque el manganeso es más tóxico que el hierro. Aquí terminamos la parte de la presencia de otros componentes en el agua. Vamos ahora a hablar sobre algunos parámetros como el color, la turbidez y los sólidos que pueden estar allí presentes. Hay dos parámetros fundamentales dentro de la calidad del agua y son los relacionados con el color y la turbidez. Si observamos esta diapositiva y hablamos del color, podemos observar que los diferentes compuestos que tienen diferentes iones de tipo metálico, como es el calcio, el cobre, el hierro, el níquel, entre otros, van a generar diferentes soluciones coloreadas. La asociación del color está relacionada con los elementos más pequeñitos que se pueden encontrar, que son aquellos en su estado atómico o moléculas muy pequeñas. El origen del color puede ser entonces tanto natural como antropogénico. Cuando hablamos del color natural puede ser debido a la degradación de material vegetal y biológico animal que puede conllevar entonces a la producción de ácidos húmicos. Estos ácidos húmicos generan entonces colores pardos en las fuentes hídricas que ustedes muy seguramente ya pueden haber conocido.
Otros colores que pueden, otros elementos que pueden generar color en el agua puede ser la presencia de algunos metales, así como lo vemos en el caso anterior de esta gráfica. Tenemos el calcio, tenemos el hierro, el azufre también en su estado iónico puede generar color, entre otros elementos, pero pues ya digamos que de origen natural por la presencia de ellos en el suelo. Cuando hablamos del origen antropogénico, entonces estamos hablando principalmente de metales pesados, utilizados en la industria metalmecánica o por ejemplo también en las curtiembres y algunos procesos industriales con agentes orgánicos como la lignina, que es propia del papel, la producción de alimentos a partir de animales o también digamos que la liberación de desechos humanos. Sobre el color, entonces debemos reconocer que el RAS tiene una clasificación del tipo de fuentes hídricas con base a el máximo valor obtenido. Hay unos intervalos allí y debemos revisar que el color tiene las unidades de UPC. UPC, entonces son las unidades de platino cobalto, y es que anteriormente el color se evaluaba mediante una serie de estándares donde se colocaban diferentes proporciones de platino o de cobalto y esto generaba diferentes colores. Esos colores entonces por comparación visual permitían obtener un valor de color. Acá tenemos por ejemplo sobre la calidad de agua regular, que es digamos como la más crítica en términos de diferenciar si es un agua regular por efectos antropogénicos o por efectos naturales. Debemos recordar lo siguiente, y es que las concentraciones cercanas al límite inferior son concentraciones que muy posiblemente se deben a contribuciones de tipo natural, posiblemente por movimiento del agua, mientras que fuentes hídricas con valores de color cercano al límite superior ya puede señalar una contribución de tipo antropogénico. Sobre la calidad del agua relacionada entonces con la fuente deficiente y la fuente muy deficiente, ya se puede decir que son fuentes contribuidas mayormente por las actividades humanas. La turbiedad entonces es otro parámetro y la turbiedad no se debe confundir con el color. La turbiedad de hecho puede coexistir con el color, pero no necesariamente puede estar presente dentro de una solución líquida. La turbiedad se define entonces como el grado de opacidad que hay en el agua debido a un material que se conoce como coloidal. Más adelante vamos a revisar qué significa entonces, esa característica coloidal. El origen de esta turbiedad puede ser también de tipo natural o antropogénico. Cuando hablamos del origen natural, entonces hablamos de la presencia de material arcilloso o limoso en el agua debido al contacto con el suelo, y este material puede generar la liberación de aluminosilicatos, que son también precisamente coloides que se encuentran en el agua. Entonces, esto es de origen natural por, digamos que estar en contacto con el suelo. Otro material que puede generar turbiedad precisamente son las bacterias y las algas y degradación del material muerto. Entonces recordemos que esta degradación está asociada con el rompimiento de como esas cadenas orgánicas que pueden generar materiales de peso molecular medio, y una degradación mayor puede conllevar a compuestos de bajo peso molecular que son los generadores de color. Pero previo a esa degradación, pues podemos tener material de peso molecular mayor y estos son los que generan turbiedad. Cuando hablamos del origen antropogénico de la turbiedad, entonces acá digamos que tenemos diferentes fuentes de tipo tanto orgánico como inorgánico. La turbiedad se puede presentar en diferentes unidades. Ya en la actualidad principalmente se presenta con este valor, con esta unidad que se llama unidad nefelométrica total, y anteriormente había un equipo que se llamaba entonces turbidímetro de Jackson, que permitía obtener valores relacionados. Sin embargo, este turbidímetro fue reemplazado por una mejora tecnológica y ahora entonces se maneja un equipo que se llama nefelómetro y que permite obtener este tipo de unidades. Entonces la normatividad actual ya no presenta la turbiedad
en unidades Jackson, sino que la presenta como unidad nefelométrica total, o UNT. Las fuentes hídricas, digamos que tienen diferentes valores de turbiedad, algunos entonces asociados con transporte del agua, simplemente el transporte del agua va a generar una turbiedad mayor, pero los valores para consumo humano no superan el término de 2 unidades nefelométricas totales. Valores de turbiedad entre 5 y 10 son característicos de cuerpos de agua de alta montaña, digamos que son fuentes naturales que son relativamente limpias, pero pues digamos para llevarlo a las 2 unidades nefelométricas totales, pues es necesario un tratamiento previo. Fuentes contaminadas pueden llegar a tener valores de turbiedad cercanos a 40 unidades nefelométricas totales. ¿Qué efecto tiene la turbiedad sobre el agua? Entonces, este esquema que tenemos acá, de hecho, es un esquema muy semejante al que habíamos observado previamente, pero con los nutrientes en el agua. Acá se puede mencionar que esa turbiedad se encuentra no en la parte superficial, sino en toda la columna de agua, como lo veremos más adelante la razón de ello. La turbiedad lo que genera es una reflexión de los rayos solares, impide el ingreso, y al impedir el ingreso, entonces recuerden que no se puede llevar a cabo la fotosíntesis, esas especies biológicas mueren y conllevan a un estado de tipo anaerobio de esta fuente hídrica. Cuerpos de agua con baja turbiedad, entonces permite el paso de los rayos solares, las plantas acuáticas generan oxígeno, digamos que el ecosistema funciona en su forma más adecuada. Ahora vamos con la relación de estos parámetros con los diferentes tipos de sólidos que puede existir en el agua. Bueno, los diferentes tipos de sólido y su relación con los demás parámetros, no solo el color y la turbiedad como se mencionó previamente, sino de hecho con todos los que hemos visto hasta el momento. Tenemos 3 diferentes tipos de sólidos. Entonces tenemos los sólidos sedimentables, sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Aquí hay otra clasificación en función de su volatilidad y el procedimiento que se lleva a cabo. Y sobre los primeros podemos decir, sobre los sólidos sedimentables, que ellos se encuentran en diferentes fuentes hídricas, tienen una característica de que son más densos que el agua, entonces por lo tanto ellos se van a ir al fondo y son los más fáciles de remover en una planta de tratamiento tanto de aguas residuales como de aguas potables. Para ello se utilizan equipos que se llaman sedimentadores, que tienen ese fin de removerlos. Los sólidos suspendidos entonces tienen una característica coloidal, ellos se ubican en toda la columna de agua, no solo en la parte superficial ni de fondo, sino en toda la columna de agua, y se debe precisamente a la repulsión de estos coloides, como veremos más adelante. Los sólidos disueltos son aquellos que se encuentran en su estado iónico o que tienen un bajo peso molecular. Entonces son los más difíciles de remover porque son los más pequeñitos. Aquí tenemos una relación de sólidos totales y es la siguiente. Es la suma de los sólidos suspendidos. Acá son sólidos suspendidos totales. Acá no es D sino T. Sólidos sedimentables y sólidos disueltos totales. Hay unos sólidos que se conocen como flotantes, pero realmente dentro del tratamiento del agua no se tienen en cuenta porque ellos son removidos desde el puro inicio del tratamiento, entonces no se tienen en cuenta. Los sólidos totales también se pueden definir en función de la volatilidad. Entonces, tenemos los sólidos volátiles y los sólidos fijos, que la suma de ellos nos puede llegar a brindar el conocimiento de los sólidos totales. Algo para resaltar y es la relación de estos sólidos con los que se mencionaron previamente es la siguiente. Estos sólidos suspendidos, disueltos y sedimentables pueden ser tanto fijos como volátiles. Entonces acá tenemos una porción de fijos para esos sólidos suspendidos totales y una porción de volátiles. Sobre los sólidos sedimentables también pueden ser fijos y otra porción puede ser volátil. Y los sólidos disueltos también pueden ser fijos como pueden ser volátiles. Entonces por eso es que
este tipo de sólidos se relacionan entre sí. Cuando hablamos de los sólidos sedimentables, suspendidos y disueltos, acá nos basamos entonces en esta tabla que se menciona a continuación, como en esta gráfica. Esta es una escala de tamaños, entonces observemos que en la parte inferior tenemos diferentes tamaños. La escala más grande son los milímetros, la escala menor son las unidades Armstrong. Y observamos que acá los elementos más pequeñitos son los átomos y moléculas de bajo peso molecular. Estos están asociados precisamente con los sólidos disueltos, como se menciona acá. Parte de esos sólidos disueltos tienen la característica coloidal, entonces digamos que parte de ellos tienen este comportamiento de coloides y otros no. Los sólidos disueltos entonces están relacionados, observen, con el parámetro de color. Los sólidos disueltos son los que producen color en el agua y también están asociados con la conductividad, entre otros parámetros como la alcalinidad, la acidez, la dureza y la presencia de los y otros iones que ya mencionamos previamente. Acá tenemos la escala de las partículas suspendidas, pero esta escala es como una escala de las partículas más grandes a nivel de los sólidos suspendidos. Sin embargo, los sólidos suspendidos también son por lo general principalmente coloides. Y digamos que esta clasificación, tanto la que encontramos acá como la que encontramos acá, hace parte de los dos, de los sólidos suspendidos. Observen que acá también los sólidos suspendidos están asociados en este esquema. Los sólidos suspendidos son los principales causantes de la turbiedad, mientras que los sólidos disueltos son los causantes del color. Los sólidos suspendidos son aquellos que están en mayor tamaño y si viéramos una clasificación más grande, en términos de tamaño tendríamos acá los sólidos sedimentables y que tienen más peso. Los sólidos sedimentales, como se vio previamente, son los más fáciles de remover porque ellos por sí solos, cuando el agua se deja quieta, ellos por sí solos se van a separar de la fase líquida. Entonces ellos se van a ir al fondo y esos sedimentadores lo que hacen es precisamente remover esos sólidos manteniendo un caudal muy bajo. Cuando hablamos de los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos, entonces ellos permanecen en toda la columna de agua y ya como se mencionó son los responsables de la turbidez y el color. Observemos estas dos soluciones que tenemos acá. Entonces posiblemente son de agua, no sabemos si de una fuente hídrica determinada, no lo sabemos, pero podemos ver lo siguiente acá. Cuando hablamos de turbiedad, que es ese grado de opacidad, está mencionando que no es fácil, no es factible ver lo que hay detrás del envase. Entonces nosotros no vemos lo que hay detrás de esta solución, mientras que en este caso, por ejemplo, sí vemos que detrás hay una pared blanca. Acá en este caso no. La turbiedad es diferente al color y es solo ese grado de opacidad, o sea, es lo que nos impide ver lo que hay detrás. Esta solución que está acá es una solución que tiene turbiedad porque cumple con esa característica, pero también además tiene color por ese color café que se puede observar allí. Acá esta solución posiblemente pues no se ve que tenga turbiedad, entonces no hay turbiedad. Y su color puede ser muy bajito o básicamente cero también. Entonces también digamos que eso es característico como de las fuentes hídricas, eliminar estos dos parámetros. Entre más alto sea ese color y esa turbiedad, pues se menciona que hay una mayor contaminación del agua. Sobre los componentes que generan entonces turbiedad, ¿a qué se debe esa característica de opacidad y por qué se diferencia el color? Entonces, esos coloides son compuestos que tienen la misma carga. Entonces, observamos acá partículas que tienen la misma carga. Por principios electrostáticos, ellos se van a repeler. Entonces, partículas que tengan la misma carga se repelen, ¿cierto? Entonces, toman diferentes direcciones. Bien sean positivas o negativas, ¿cierto? Toman diferentes direcciones. Acá estoy relacionando cargas negativas con cargas negativas y cargas positivas con las positivas. Pero si acá tenemos entonces iones que tengan diferente carga, pues entre ellos sí se atraen por principio electrostático. Acá observamos que entonces los coloides son soluciones que tienen
elementos de la misma carga y entre ellos se van a repeler. Acá se puede observar que, por ejemplo, ninguno de los coloides se pega entre sí. Ellos tratan de mantener una distancia que les permite como equilibrar esa repulsión. Y si se adiciona otra capa de coloides en esta solución, observen que esta capa no puede irse al fondo. Esta capa no puede irse al fondo. Lo mismo en las capas superiores de coloide por ese efecto electrostático. Esta capa se va a repeler con la que está abajo y esta capa se va a repeler con la que está abajo y también va a repeler a la de arriba, entre otros. Parte de los elementos más pequeñitos también tienen la función de ser coloides. Sin embargo, su tamaño es mucho más pequeñito, como lo observamos acá. Ellos van a encontrarse suspendidos porque también se van a repeler en parte, pero dado su tamaño va a permitir en este caso que atraviese mayor cantidad de rayos lumínicos y por eso es que se puede observar lo que hay detrás de los envases. Mientras que en soluciones coloidales de gran tamaño, fíjense que parte de esos rayos solares o los rayos lumínicos van a chocar con las partículas y se van a reflejar en otra dirección. Entonces, el tamaño acá de los compuestos que generan tanto turbiedad como color, el tamaño aquí es bastante importante. Un ejemplo típico que me gusta señalar es precisamente sobre el jugo HIT y manzana postón. Acá observamos sobre el jugo HIT que pues tenemos una solución coloreada porque tiene un color amarillo y tiene una solución, también tiene turbiedad porque observen que no podemos ver lo que hay detrás. Pero si hay algo que rescatar y es que, por ejemplo, lo del jugo HIT no está basado, o sea, no tiene contaminantes como algunos estudiantes llegan a pensar. Lo que pasa es que digamos que la pulpa de fruta que puede utilizar pues tiene tamaños más grandecitos y digamos que allí pues impiden como el paso de la luz. O sea, es seguro consumir jugo HIT. Acá sobre la manzana postobón, entonces observamos que es una solución que sí permite el paso de la luz al otro lado. Digamos que no se puede observar muy bien lo que está atrás porque la botella pues tiene cierta curvatura, genera cierta deformación de lo que se puede ver en la parte anterior y por eso es que no se puede identificar, pero ella sí permite observar lo que hay detrás. Acá está el procedimiento entonces para estimar los diferentes tipos de sólidos y pues se deja a consideración de los estudiantes que investiguen cómo se debe realizar. Y acá es importante señalar algo, las unidades que tienen estos diferentes tipos de sólidos. Todos los sólidos, tanto totales como disueltos como suspendidos, tienen las unidades de miligramos sobre litro. Solo los sólidos sedimentables tienen unidades de mililitros sobre litro. Si la suma de los sólidos totales, es la suma de los sólidos previamente mencionados y si acá se tiene otra unidad, es necesario convertir esa unidad a los miligramos sobre litro. Entonces, acá hay un procedimiento haciendo cierta consideración es que, por ejemplo, esos sólidos tengan un contenido muy mínimo de agua. Ellos normalmente vienen con un contenido alto de agua, pero al eliminarse esa agua, se puede realizar entonces esta conversión y se puede pasar a las unidades de miligramos sobre litro. Entonces, se sugiere al estudiante que revise cómo se realiza esta conversión. Aquí hay un ejercicio de aplicación, entonces digamos que ahí lo pueden también como chequear. Y pues acá finalmente sobre los sólidos suspendidos se tiene entonces una valoración por la Comisión Nacional del Agua de Conaguas de México, donde se clasifica en función de los sólidos suspendidos cuál es la calidad del agua. No hay una norma nacional, no hay una norma a nivel de Colombia que nos pueda dar como una clasificación semejante. Entonces, pues necesitamos utilizar normas internacionales, pero pues digamos que lo más indicado sería como tener el conocimiento de una norma nacional para poder ser comparable.
Sobre los sólidos disueltos, pues estos son como los más difíciles de remover, dado su tamaño. Acá observamos entonces con qué parámetros se asocia y pues acá falta incluir todos los iones, bueno, acá dice iones, todos los iones que previamente mencionamos, alcalinidad, dureza, bicarbonatos, amonio, sulfatos, cloruros, carbonatos, entre otros, todos los que hemos mencionado previamente. La fuente de esos sólidos disueltos pues fue mencionada cuando hablamos de la diapositiva de color, porque es básicamente la misma fuente, entonces allí ya se encontró mencionada. Acá tenemos como una característica, sí, las fuentes hídricas se pueden clasificar como agua dulce o como agua salobre, pero pues digamos que lo que nos interesa acá evaluar principalmente nosotros son las fuentes hídricas de tipo dulce. Y acá tenemos entonces una tabla donde menciona los tres parámetros que están íntimamente ligados: salinidad en forma de cloruro de sodio, sólidos disueltos y conductividad. Al aumentar uno, aumenta los otros dos, siempre, en todo caso. Y esto también nos señala la característica trófica de las fuentes hídricas y la salinidad. De esta forma podemos tener que a un valor de sólidos disueltos ya se puede estimar también un estado trófico del agua. Si por el contrario no se sabe los sólidos disueltos y no se sabe la conductividad, también permite establecer el estado trófico del agua. Lo que sí muy seguramente no puede pasar es que tengamos, por ejemplo, una concentración de sólidos disueltos muy baja y una conductividad muy alta, porque como les mencionaba previamente, son parámetros directamente proporcionales. Aumenta uno y inmediatamente aumenta el otro. Sí puede llegar a suceder que los intervalos realmente no son cerrados. ¿Esto qué quiere decir? Que acá hasta 35 menciona acá que los sólidos disueltos, son considerados como de aguas oligotróficas y que ya cuando pasa 36 son de tipo mesotrófico. Realmente no son tan cerrados estos intervalos, tanto que el cambio de un valor numérico pues ya permita como el cambio de la clasificación trófica. Entonces son como intervalos, digamos que acá podemos obtener valores un poquitico mayores y podemos tener aguas de tipo oligotrófico, y eso estaría asociado, digamos, con aguas con una menor conductividad. Entonces sí podemos tener valores entre dos clasificaciones, consecutivas, pero no podemos tener como mucha diferencia entre una concentración de uno de los parámetros y otra muy diferente. Acá tenemos un ejemplo, pero digamos que eso lo vamos a dejar para otra presentación, y es la evaluación de esas fuentes hídricas con base a esos parámetros. Entonces, pues hasta el momento, gracias por su atención y más adelante enviaré esa presentación.